buenas noches. Y como lo anunció Claudia, vamos a hablar sobre el Sistema Único de Salud. Y para hablar de este tema, hemos invitado a la primera autoridad en el asunto. La ministra de Salud, la doctora Gabriela Montaño. Bienvenida, muchas gracias por acudir a la invitación. Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por la invitación a ustedes. Saludar a quienes nos ven en sus casas, en sus lugares de trabajo. Un gusto estar acá y un gusto también poder compartir cierta información y detalles sobre el Sistema Único de Salud. Bueno, el 1 de marzo arrancó el Sistema Único de Salud, por el cual 5 millones de personas se van a beneficiar con un seguro que no tenían. Así es, el Sistema Único de Salud va a dar cobertura en salud, va a dar atención gratuita en salud a todas aquellas personas que no tenían una cobertura de la seguridad a corto plazo, es decir, no eran parte o no estaban asegurados o no eran beneficiarios o beneficiarias de las cajas, la Caja Nacional de Salud, la Caja Petrolera, la Caja de Caminos, es decir, todos esos seguros que tenían una cobertura sobre todo a trabajadores y trabajadoras formales. Hay una enorme cantidad de población, sectores como gremiales, que son amas de casa, artistas, exacto, que no muchas veces se habla de ellos y de ellas, lustrabotas, pequeños emprendedores, microempresarios, etcétera, que son transportistas, que son sectores muy grandes de la población que no tenían ninguna cobertura en salud y era un impacto muy grande para ellos cada vez que una persona de su familia o ellos mismos se enfermaban, porque había que sacar del bolsillo para acudir al ámbito privado. Pero, ministra, a pesar de este anuncio, estamos frente a hospitales abarrotados, centros de salud donde se tiene que atender a los pacientes en los pasillos, sin médicos, sin medicamentos. ¿No parece, la verdad, un momento, una situación planificada para arrancar con el Sistema Único de Salud? Bueno, en primer lugar decir que por supuesto que hay dificultades y que las vamos a ir superando poco a poco, pero teníamos que empezar y nos hemos preparado para eso durante los últimos 13 años. Yo le voy a poner solo 2 ejemplos. Cuando el presidente Evo Morales asumió la presidencia, en el país habían algo más de 17.000 ítems para trabajadores en salud y médicos, médicas. En estos años hemos más que duplicado esa cifra, o sea, hemos creado más de 18.000 nuevos ítems en salud. ¿Y por qué los centros de salud, principalmente los municipales, por ejemplo, dicen que no tienen los suficientes ítems y están pidiendo porque y no los traen? Todavía se tiene que reforzar eso. Este año, solo el 2019, estamos creando 8.000 ítems para reforzar precisamente las necesidades que puedan haber en hospitales municipales, en centros de salud, en hospitales de tercer nivel. Y esos 8.000 ítems se van a distribuir de una manera en la que se completen servicios que los están necesitando. Porque no hay que pensar en los ítems como un puesto de trabajo más. En el caso de salud, cada uno de esos ítems, para una enfermera, para un auxiliar de enfermería, para un médico, para un especialista, implica la posibilidad de garantizar un servicio para la población, un servicio completo. Y también hablamos aquí de los técnicos en laboratorios, en rayos X, en todos los exámenes complementarios que se necesita para hacer el diagnóstico y tratamiento de una persona. Entonces, a ver, el centro cuando uno entrega un ítem es ese. Por lo tanto, la definición de entregar un ítem más a un servicio es una definición fundamentalmente técnica, una definición que es fruto de un diagnóstico. Nosotros hemos hecho este mapeo, que lo tenemos también por departamento, por regiones e incluso por cada puesto de salud. Y esos mapeos nos ayudan a saber en qué lugares, en qué establecimientos de salud hay mayor vulnerabilidad de la población. ¿Qué significa el amarillo en este caso? En este caso, el amarillo es una vulnerabilidad mediana.
El rojo es alta vulnerabilidad, el amarillo es mediana, el naranja es moderada y el verde es baja vulnerabilidad. Pero este mapeo no lo tenemos solamente así por regiones o por departamentos, sino por cada uno de los establecimientos de salud que hay en todo el país. En los municipios. En los municipios, en las ciudades capitales, en todas partes. Y de esta manera, la manera en que vamos a distribuir los ítems. Le voy a poner un ejemplo. He estado visitando los hospitales de tercer nivel en las ciudades capitales de la mayoría de los departamentos. El caso de Cobija, por ejemplo. Cobija tiene hoy un hospital de segundo nivel, se está construyendo un hospital de tercer nivel, pero va a tomar todavía un tiempo. Y ellos tienen un déficit de médicos en el área de ginecobstetricia, que en el resto del país es poco común que en esa área haya un déficit de médicos. ¿Por qué? Es solamente porque el Estado no ha querido dar ítems y yo le voy a responder que no. Lastimosamente, en áreas fronterizas o en áreas alejadas del país, se saca convocatorias, los propios municipios han hecho convocatorias para contratar a personal, a médicos especialistas, pero no han conseguido que médicos especialistas o médicas especialistas quieran ir a esos lugares del país. Entonces, no es un problema solamente de disponibilidad de recursos por parte del Estado. Ese fue un problema, estamos resolviéndolo con esta disposición de ítems que estamos planteando, pero también hay un problema de disponibilidad del profesional de ir a esos lugares que son más alejados. ¿Tenemos suficientes profesionales en especialidades? Hay especialidades en las que nos están faltando profesionales formados. ¿Cómo se van a llenar esos espacios? Bueno, en primer lugar tenemos que ampliar en la residencia. La residencia es la manera en que se especializa un médico o una médica. Es un tipo de especialidad que requiere mucha práctica médica en hospital. Entonces, tenemos que abrir mayor cantidad de cupos, y eso hemos tratado de hacer este año, en esas especialidades, que por ejemplo son terapia intensiva, son áreas, digamos, terapia intensiva neonatal, oncología, nefrología, en algunos casos otro tipo de especialidades, como el caso que le decía de Cobija, o sea, ginecobstetricia, hay muchos especialistas en el país, pero no tantos se quieren ir a vivir a Cobija, y ahí entonces tenemos que generar mejores condiciones para esos médicos o esas médicas, o condiciones que les den algún plus, algo más favorable, para que ellos asuman esa responsabilidad en esos lugares más alejados del país. Y eso estamos haciendo también. Es decir, es más complejo que lo que a veces se debate o se discute. Le voy a poner otro ejemplo. Trinidad, en el que he estado la semana pasada, en su hospital están necesitando con urgencia un especialista en neurocirugía. Trinidad tiene una característica: mucha gente se moviliza en motocicleta y entonces hay muchos accidentes, y estos provocan traumatismos cráneoencefálicos que requieren un especialista neurólogo o una especialista neurocirujana, y no lo tienen en este momento. Y no es que no haya ítem disponible, hay un ítem disponible, pero no han podido llenar esa cefalía. Por eso una vía es abrir más cupos para esas especialidades en el país. Lo otro que se ha hecho es mandar a formarse especialistas fuera del país con becas. Y todo esto pretendemos nosotros que pueda cubrir esas necesidades. Pero ¿sabe qué? También hay otro tema. Hay especialistas. El otro día conversaba con un oncólogo que había llegado recién al país. Y él llegó hace 6 meses al país, ha trabajado durante 10 años en México. En México siempre trabajó él en el ámbito público, pero cuando volvió al país, que él lo hizo por temas familiares, ha ingresado a trabajar solamente en el ámbito privado. Nosotros queremos que esos médicos vengan a lo público, y creo que hay disponibilidad de esos médicos de trabajar en lo público, porque lo público
genera esa labor social con la que los médicos, o la gran mayoría de los médicos y las médicas, nos identificamos cuando empezamos a estudiar nuestra carrera. El poder atender a pacientes de escasos recursos, el poder dar soluciones a la sociedad. Y lo que tenemos que hacer como sistema público es lograr atraer a esos profesionales. También, que no se queden en el ámbito privado solamente. La ley que hemos aprobado ahora para iniciar el proceso del SUS da un mecanismo que antes no teníamos, y es que además del tiempo completo que puede tener un especialista, en ciertas especialidades donde tenemos algún déficit, permite que además haga otro medio tiempo en un ámbito público. Y entonces eso hace que un especialista que puede trabajar su tiempo completo en un hospital, digamos, de tercer nivel, el otro medio tiempo pueda hacerlo en un hospital de segundo nivel y ampliar la cobertura que podríamos tener con los conocimientos y la especialidad que tiene esta persona, ¿no? Usted ha citado a los hospitales de tercer nivel y, bueno, el Ministerio de Salud pretende hacerse cargo de estos hospitales. ¿No rompe con la ley de autonomías? No, para nada. O sea, los convenios intergubernativos que nosotros les hemos planteado a los 9 gobernadores del país no tienen ninguna contradicción ni con la Ley Marco de Autonomías ni con la Constitución Política del Estado. Lastimosamente no hemos podido firmar estos convenios con 3 de los gobiernos departamentales, La Paz, Tarija y Santa Cruz, y no podemos, por ejemplo, entrar a estos hospitales de tercer nivel a invertir los recursos que tenemos programados, ni destinar los recursos humanos que tenemos programados mientras no se cierren estos convenios, pero además no podemos atender con el SUS de manera gratuita en estos hospitales. Un ejemplo, el Hospital de Clínicas en La Paz. Sabemos que el Hospital de Clínicas tiene muchas necesidades, hay un decreto que nos habilita para invertir en equipamiento e infraestructura del Hospital de Clínicas, tenemos un diagnóstico hecho de las necesidades de recursos humanos, pero mientras no podamos firmar con el gobernador Félix Pazzi el convenio intergubernativo, no vamos a poder entrar con el SUS al Hospital de Clínicas. Y no es una falta de voluntad nuestra. Nosotros hemos hecho un convenio tipo, estamos en la disposición de hacer algún ajuste. Con el gobernador Félix Pazzi nos sentamos la anterior semana. Él pidió que el convenio sea revisado por el Servicio Estatal de Autonomía y nos dé un informe técnico. Eso estamos esperando. El SEA nos va a dar un informe técnico seguramente en los próximos días y ojalá podamos avanzar hacia ese convenio intergubernativo. Nos hemos reunido también con el alcalde Revilla en La Paz. Estamos haciendo un trabajo técnico, operativo, con la alcaldía de La Paz para poder implementar el SUS en el primer y segundo nivel, que es el primer nivel y el segundo nivel están a cargo de los municipios. No toda la población sabe que es un primer nivel, un segundo nivel, un tercer nivel. Y sí quisiera, si me da unos segunditos, explicar qué significa eso. Sí. El primer nivel son los centros de salud. Esos centros de salud, esas postas sanitarias que están cerca, generalmente más cerca a nuestras viviendas, a nuestros lugares de trabajo. Esos centros de salud que generalmente tienen consulta externa, algunos de ellos tienen la posibilidad de internar a pacientes y muchos de ellos pueden atender la gran mayoría de los problemas que tenemos en salud. ¿Urgencias? Sí, entre el 70 y el 80% de las enfermedades y los problemas de salud se deberían resolver ahí, en el centro de salud, en el primer nivel, ¿no? En esa posta sanitaria, etcétera. Si hay algo más de mayor complejidad, una enfermedad de mayor complejidad o que necesita más especialidad, están los hospitales de segundo nivel, que son municipales, los hospitales municipales, y luego los hospitales de tercer nivel, que en este momento, antes de la implementación del SUS, estaban a cargo de los gobiernos departamentales. Un ejemplo en La Paz, el Hospital de Clínicas es de tercer nivel, en Santa Cruz el San Juan de Dios o el Hospital Japonés, en Cochabamba el Hospital Viedma. Esos son hospitales de tercer nivel
que estando a cargo de los gobiernos departamentales, a partir de la ley que hemos aprobado y la implementación del SUS, el gobierno nacional se haría cargo de financiar todas las prestaciones o productos en salud, es decir, la atención de salud del tercer nivel, de los pacientes que requieren tercer nivel. Entonces, todo ese sistema tiene que funcionar como un sistema. Mucha población, y por eso es parte de la saturación de los hospitales de tercer nivel y segundo nivel, en lugar de acudir al primer nivel y resolver ahí su problema de salud, recibir ahí el diagnóstico, el tratamiento a su problema de salud, salta directamente al hospital de tercer nivel. Y por eso requerimos hacer un largo proceso de educación también para la población. Cada vez que una persona, en lugar de ir al primer nivel a hacerse atender, salta al segundo o al tercer nivel, posiblemente le esté quitando la oportunidad y el espacio a una persona que sí necesita más especialidad, que sí necesita mayor tecnología para ser atendida y tratada. Intervención quirúrgica. O que necesita una intervención quirúrgica, etcétera. Entonces, debemos aprender como bolivianos y bolivianas a acudir en primera instancia a nuestro centro de salud de primer nivel. ¿Qué tiene que hacer el Estado para eso? Coordinar entre los diferentes niveles de gobierno, porque a la población no le interesa de quién es atribución, qué hospital depende de quién. Lo que le interesa es que le atiendan con calidez, con calidad en el servicio. Pero ya estamos tocando un tema político, ministra. Yo no creo que debamos mezclar lo político con la salud. La salud debe ponerse por encima de cualquier diferencia política desde nuestro punto de vista. Ese es el mandato y el encargo que tenemos de parte del presidente Evo Morales, y la implementación del SUS debe estar por encima de cualquier otra diferencia política. Pero la realidad nos dice que lo político prima. Lastimosamente en algunos casos sí, no en todos los casos. Porque yo tengo que poner ejemplos de alcaldes que no tienen no tienen el mismo color político del gobierno nacional. Por ejemplo, la alcaldía de Cochabamba o la alcaldía de Santa Cruz, y sin embargo nos hemos sentado con ellos, hemos trabajado con ellos y vamos a seguir trabajando. Hay otras alcaldías de provincia que están trabajando y que son alcaldías que pertenecen a una agrupación ciudadana o a fuerzas de oposición, y están trabajando porque saben que su población necesita esa atención. Entonces, más allá del color político, más allá de los temas políticos, en salud debemos priorizar la atención a la población. Y eso implica que la población sepa cómo moverse dentro de ese sistema, que sepa que su puerta de ingreso, sí o sí, necesariamente, tiene que ser su centro de salud más cercano. Salvo, la única salvedad que establece la ley y que establecen las normas es que tenga una emergencia. Y que esa emergencia implica que está en riesgo la vida de la persona, y ahí la tienen que atender en cualquier nivel, primero, segundo, tercero. No interesa, porque tenemos que salvar la vida y poner por encima de todo la vida. Es el caso de accidentes y sí, algún problema más grave de salud, ¿no? Sí, puede haber muchos ejemplos de esto. La emergencia, vuelvo a repetir, es cuando está en riesgo la vida. Todo el resto debemos ir ordenadamente por nuestro centro de salud de primer nivel y hacernos atender ahí. El médico que está ahí o la médica que está ahí va a evaluar, y si la persona necesita ser derivado a un segundo o tercer nivel, le va a hacer la referencia y va a utilizar un formulario de referencia en el cual se explican las razones de por qué se está haciendo esa referencia del paciente a un segundo o tercer nivel. Seguramente la falta de información, porque se necesita más información, ministra. De los 5 millones de personas que deberían beneficiarse con el SUS, solo se han inscrito 1.500.000. No, ahora ya estamos por el millón, casi 900.000. Increíblemente, pero a pesar del carnaval, la gente en carnaval se siguió inscribiendo en el SUS. Eso nos entusiasma mucho porque la gente prioriza este tema de salud. Hemos tenido entre el viernes de Chaya, digamos, y el miércoles de ceniza, más de 100.000 inscritos durante todo ese
tiempo de feriados y de fiestas, lo que nos muestra el interés de la población, y eso nos obliga a nosotros a trabajar con mayor ahínco para que las cosas salgan bien. ¿Qué mecanismos de información? Usted hablaba de información, que la población necesita más información. Hemos generado 2 mecanismos por el momento para que la población pueda hacer consultas al Ministerio o hacer conocer sus preocupaciones o reclamos si existiera, etcétera. Una línea gratuita en el que la población puede llamar en cualquier momento y explicar cuál es su necesidad, su preocupación, su consulta. Es el 800-1000-1070. 800-1070. Y el segundo mecanismo que hemos habilitado como ministerio es una aplicación para celular. Para celular Android inteligente, digamos, que la gran mayoría, por lo menos hay uno de estos celulares en la familia. Si no lo tiene la mamá, el papá, lo tiene el hijo, el nieto, los adolescentes, exactamente. Es una aplicación que se puede bajar del Play Store. La aplicación se llama SUS Bolivia. La pueden descargar de manera gratuita y esa aplicación le va a dar 3 ámbitos de información muy importantes. El primero, le va a decir qué procedimientos debe seguir para inscribirse en el SUS o ser atendido por el SUS. La segunda información, que es muy importante también, son las direcciones de los centros de salud más cercanos al lugar donde usted se encuentra. Y la tercera información es toda la lista de enfermedades que cubre el SUS. Hemos tratado de llevar el lenguaje técnico que a veces utilizamos los médicos y que la gente no nos entiende muy bien de lo que estamos hablando. Ese lenguaje técnico lo hemos tratado de poner en un lenguaje más sencillo para la gente y más cercano a la gente para que la gente pueda tener esa información. Entonces, estas 2 herramientas, nuestra línea gratuita y la aplicación para los celulares, esperemos que sean 2 herramientas que les sirvan a la gente, ¿no? Yo tenía varias otras preguntas y me imagino que nuestros televidentes también, pero se nos acabó el tiempo. Le agradezco mucho el haber estado aquí. Cuando ustedes quieran, estamos aquí para responderlas. Esa es la idea, que esté otra vez aquí. Las preguntas que se le quedaron en el tintero. Perfecto. Y con gusto, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted. Muy buenas noches, que tengan un lindo fin de semana. Y hasta la próxima semana con Piedra, Papel y Tinta.